Entonces, tipos de infracciones. Limita la libertad de asociación, se combate el sindicalismo, robo de salarios, salarios impagados, trabajo forzoso, trata de blancos, trabajo infantil, infracción a la salud y la seguridad laboral, discriminación y represalias. Remedios. Queja administrativa al Ministerio de Trabajo, solicitud de inspección, derecho de petición, información y solicitud a las autoridades, reclamación laboral, demanda civil o penal, tutela, protege urgentemente la negociación colectiva y el derecho al trabajo en condiciones dignas. Actores que intervienen en las violaciones del derecho al trabajador. Empleador, trabajadores, sindicato, Ministerio de Trabajo, inspección, tribunales nacionales, instituciones internacionales, derechos humanos, la OIT, la CIDA, el Tribunal Interamericano, la CPC. La evidencia y la documentación, debe tener usted copia de los contratos, los expendibles de pago, las nóminas, fotos, videos, declaraciones de testigos, toda la información bien organizada. Acciones sindicales, formar parte del sindicato, registrar la asamblea fundacional del sindicato, los estatutos, registrarlos, redactar y entrega de pliego de peticiones, cuadrar la negociación colectiva y si las cosas persisten, irse a la huelga. Permítame un momentico que es que me está escribiendo el instructor Didier, que friega más que una maldición egipcia. Ya. Dios mío, está esperando que le paguen las comisiones y no ha mandado ni siquiera ¿cómo se llama eso? La erradicación. Bueno, chicos, medidas de protección. Las medidas de protección inmediatas son la acción de tutela. Si usted se va para los tribunales internacionales, pues se mandan medidas cautelares, pero la acción de tutela es la más rápida para proteger los derechos del trabajador. ¿Cuáles son las violaciones de los derechos laborales más comunes, chicos? La precarización laboral, la tercerización y la deslaboralización y el no pago de seguridad social y no pago de los salarios. Para que sepan. Con la aplicación de NECI. Tal cual la aplicación de NECI. Bueno, ese sería el trabajo de violación de derechos del trabajador. Me voy aquí otra vez al cronograma. Me paro en el cronograma, listo. La mapa de intervención de los derechos del trabajador, listo. Ahora el foro estudio de caso. Ese lo subo yo hoy, chicos. Los voy a subir yo hoy. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, para que no se vayan a estresar. Yo les dejo el capital semilla del foro para que entiendan. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo un curso de inglés virtual y a mí me dan ganas como de pegarle a la instructora con una escoba, porque es que, mejor dicho, me reservo, no me gusta hablar mal de la gente. No explica nada, literalmente, y una cosa dice la guía y otra cosa es lo que ella pide. Entonces yo como que, ¿y es en serio? Bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así. En todo caso, ya le corregí lo que ya había pedido porque pues eso según lo pida el instructor. O sea, según lo pida el instructor, pero pues ya no lo había pedido de esa manera, sino que sigan estrechamente la guía. Bueno, y ahí sigue el cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela. Presten atención al cuadro comparativo, ya lo tengo hecho. Esperen un momentito. Cuadro comparativo sobre derecho de petición y acción de tutela. Concepto, primero, ¿cuál es el concepto de derecho de petición? Es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas ante autoridades o ciertos particulares que por motivos de interés general o particular con objeto de obtener una respuesta o actuación del fondo. ¿Ya? Ahora, acción de tutela. El derecho de petición está en el artículo 23 y en la ley 1755 del 2015. La acción de tutela es un mecanismo constitucional para protección inmediata de los derechos fundamentales.
que han sido vulnerados o están siendo amenazados frente a la situación o omisión de autoridades públicas particulares o ciertos casos. Constitución Política, artículo 86, decreto 2591 de 1991. Principales características del derecho de petición. Es de carácter fundamental y aplicación inmediata. Es gratuito, no requiere un abogado para su presentación. Usted con el croquis, usted hace el suyo. Debe ser respondido en plazos legales, generalmente 15 días, salvo casos especiales. La respuesta debe ser de fondo, clara, congruente y notificada al peticionario. Puede presentarse por escrito, verbalmente o por los medios idóneos. Acción de tutela. Mecanismo subsidiario residual que procede cuando no hay eficaz, cuando se usa como acción transitoria para evitar un mal mayor. Cuando se usa para evitar un mal mayor. El juez debe pronunciarse de fondo lo más pronto posible. El término máximo para que el juez se pronuncie son 10 días. No requiere formalidades rígidas ni autorizaciones de abogados, salvo en casos especiales. Tiene efectos inmediatos y puede ordenar medidas provisionales o de cumplimiento urgente de lo ordenado. Es la acción de tutela. Ejemplos de derecho a petición. Un ciudadano pide una copia de su expediente académico ante la universidad. Una comunidad solicita copia del contrato de construcción de obra pública y municipal. Alguien solicita información sobre costos hospitalarios de un centro de salud. Petición de consulta sobre la aplicación de una norma. Acción de tutela. Un paciente cuya EPS niega el tratamiento urgente interpone una acción de tutela que se le ordena prestar el servicio. Un estudiante a quien se le negó la matrícula recurre a la tutela para que garantice su derecho a la educación. En caso de no respuesta oportuna a una petición, se interpone una tutela contra la entidad que está siendo revisada. La bibliografía la tienen que colocar. ¿Listo? Eso es más que todo eso. Ahora, vamos a explicar. Permítame un momento. Permítame un segundito. Vamos a explicar las acciones constitucionales para hacer valer nuestros derechos. Más adelante las vamos a ver más de fondo, una por una, pero hoy quiero que trabajemos esto para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, chicos, por favor. Porque es muy importante que aprendamos sobre este tema. Yo les paso el formato guía que yo tengo. Ay, eso es buenísimo, ahí está todo. Con el formato uno puede hacer cualquier tipo de documento. Solo me lo tienen que pedir y acordarme. Son un grupo de instrumentos jurídicos de protección y garantía para la protección de los principios, deberes y derechos constitucionales, consagrados en la Constitución Política de 1991. La Constitución Política y el ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto a diferentes mecanismos y acciones constitucionales para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, consagrados en la misma Constitución Política, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Por eso encontramos primero que todo el derecho de petición, el habeas corpus, el habeas data, y una de las acciones más importantes, la acción de tutela, al igual que las acciones populares y de grupo, y acción de cumplimiento. A continuación vamos a explicar cada uno de estos mecanismos o acciones constitucionales mediante los cuales se protegen los derechos fundamentales. En cuanto al derecho de petición, es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, para obtener de estas una pronta solución sobre lo solicitado. La violación del derecho de petición por parte de las autoridades o de particulares prestadores de servicios públicos puede conducir a que este derecho sea tutelado. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y puede ejercerse por interés general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas, elevando solicitud de petición de información, peticiones de interés particular o general, consultas, quejas, reclamos, manifestaciones. Ahora bien, si deseas conocer más sobre el derecho de petición, aquí arriba te dejo el enlace sobre el cual te puedes ilustrar mejor sobre este derecho fundamental.
Ahora continuamos con el habeas corpus, otro mecanismo para proteger los derechos fundamentales. Mediante este mecanismo se protege el derecho a la libertad individual. Este procede cuando una persona es capturada con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad, y el término para su resolución es de 36 horas, con fundamento al amparo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. Asimismo encontramos el habeas data, y este es un derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos en archivos de entidades públicas y privadas. Es importante considerar que este se encuentra amparado en el artículo 15 de la Constitución Política y desarrollado a través de diferentes leyes y decretos como es la Ley 1581 del 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Ahora llegamos a la acción de tutela. Quizás es la acción constitucional más importante que nos ha entregado la Constitución Política de 1991. Esta procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. Importante tener en cuenta que también opera por conexidad. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada estipulado en el artículo 58 de la Constitución Política no está categorizado como fundamental. Sin embargo, puede afectar un derecho como es la libertad de locomoción, estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política, clasificado como fundamental, y no procede cuando existan otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora llegamos a la acción popular, y es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos, para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible restituir las cosas a su estado anterior. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados a continuación. El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. La moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas como los demás intereses de la comunidad relacionada con la preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la libre competencia económica, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros. Y por último llegamos a la acción de cumplimiento, y es el mecanismo judicial mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. En otras palabras, hacer cumplir lo que está establecido en la ley, las resoluciones, los decretos, los reglamentos, entre otros. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo. Bueno, chicos, eso era concerniente a el tema que vamos a iniciar hoy. Yo lo voy a explicar aquí también, pero esto vamos a tener una sola clase donde vamos a hablar cada uno de ellos y cómo se hace. Acción de tutela. Protege los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Procede frente a acciones o omisiones de autoridades públicas o particulares. Tiene carácter preferentemente rápido y efectivo. Acción de cumplimiento. Garantiza el cumplimiento de leyes o actos administrativos. Se usa cuando no hay autoridad, cuando una autoridad no cumple una norma o una ley. Acción popular. Protege los derechos colectivos y el medio ambiente. Acciones de grupo. Este necesita obligatoriamente de un abogado para ser interpuesto y lo que busca es un resarcimiento económico. Habeas corpus protege la libertad personal, o sea, sirve para ir de la cárcel, y habeas data protege los datos de las personas. Ahora vamos a empezar con la estructura del Estado colombiano. Recordemos que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, en este Estado social de derecho hay tres ramas del poder. Rama ejecutiva. Todas las actividades que ejecuta el Ejecutivo son de carácter administrativo. La componen los consejos superiores de la administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales y personería jurídica.
Rama legislativa, formula las leyes, ejerce el control sobre el gobierno y reforma la Constitución. Está representada por una corporación colegiada de elección popular denominada Congreso de la República. Este a su vez está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Rama judicial. Administra la justicia, soluciona los conflictos, las controversias entre ciudadanos y estos con el Estado. Lo componen la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales, la Comisión Disciplinaria Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Organismos de control. El Ministerio Público, que está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales y municipales. La Contraloría General de la República, que está ligado al Contralor General de la República, y las Contralorías Territoriales, la Auditoría General de la República. La organización electoral está la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Otros componentes del Estado son los órganos autónomos e independientes, como el Banco de la República, la Comisión Nacional de Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión, que antes llamaba Inravisión, ahora se llama ANTV, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, la Audición Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de Verdad, Justicia y Reparación. Pero entonces, ¿qué es la ciudadanía? ¿Por qué es tan importante la ciudadanía en el Estado Social de Derecho? La ciudadanía en el Estado Social de Derecho. Primero expliquemos qué es un Estado social de derecho para poder entender el concepto de ciudadanía. Porque gracias a este Estado social de derecho es que podemos catalogarnos como ciudadanos del Estado. Entonces vamos a empezar primero. Antes de entrar con el Estado social de derecho, aclaremos este tema de la ciudadanía. La ciudadanía y la pertenencia definen la naturaleza de los sujetos que van a considerar ciudadanos. Hay tres ejes de debate: el debate ideológico, el debate político y el debate teórico. En estos nos dicen las responsabilidades que tienen los ciudadanos y los compromisos. Examina el contenido de los derechos del ciudadano y las normas que lo regulan. Elementos o esferas ciudadanas: el elemento político, que es el derecho a participar en el ejercicio del poder político, acceso a cargos públicos y la toma de decisiones, y el elemento civil, que está compuesta por los derechos de la libertad individual, el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad, y el elemento social, compartir la herencia social y vivirla de una manera adecuada. Todo esto en el Estado Social de Derecho. Profe, ¿pero qué es Estado Social de Derecho? Ya vamos para allá. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los estados, el derecho y sus diferentes áreas, como el derecho internacional público y el derecho constitucional, eran transformados con la pretensión de que la humanidad no repita la trágica situación de la confrontación armada de repercusiones globales. En este contexto de transformación, los modelos de Estado tienen importantes procesos de cambio, que son la respuesta de la forma de concebir un derecho que ya no es estático, sino que está en constantes reformas, a la cual debe adecuarse los actores sociales, como los actores del campo jurídico. Así se empieza a implementar el modelo Estado Social de Derecho, que tiene como característica principal la garantía de los derechos sociales. Este modelo de Estado sería trasplantado a finales del siglo XX para América Latina. El Estado Social de Derecho se caracteriza por el reconocimiento de derechos de índole individualista y orden colectivista. Entre ellos encontramos los económicos, sociales y culturales, con una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social, y con una importante labor interventora del Estado en todos los niveles. Un Estado social de derecho debe regirse bajo los siguientes ejes: la igualdad y la libertad, el Estado como gestor, velar por los derechos sociales y el principio democrático. El estado de bienestar, que conllevó a que se configurara el Estado Social de Derecho, surgió a principios del siglo XX en Europa, como respuesta a las demandas sociales que reclamaban la transformación del reducido Estado liberal en un complejo aparato político administrativo, jalonador de toda dinámica social.
Desde ese punto de vista, el Estado Social de Derecho puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad. A partir de la Constitución colombiana de 1991, se transformó el Estado y el campo jurídico del país. Entre los aportes significativos de este constitucionalismo contemporáneo se encuentra la aparición de un nuevo modelo estatal, pasando del Estado liberal a un Estado social de derecho. Este cambio significaba la prevalencia y superioridad del texto constitucional ante el resto del ordenamiento jurídico en lo sustantivo y en lo práctico, ya que la Constitución es considerada como ley de leyes, ley fundamental o carta magna, a la cual se subordinan todas las leyes y cuyo control corresponde generalmente a una Corte Constitucional, que en el caso de Colombia fue creada con la Constitución de 1991. También con la entrada en la Constitución se amplió el catálogo de derechos individuales y sociales, entre otras transformaciones constitucionales que innovarían el derecho colombiano. En los años recientes, la Constitución brasileña fue la primera en innovar constitucionalmente la región. La segunda fue la colombiana, aunque esta fuera la primera en Latinoamérica en reconocer formalmente el modelo de Estado Social de Derecho y que se encuentra plasmado en su primer artículo. Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Entre los derechos sociales más importantes se encuentra el derecho a la educación, reconocido formalmente en la Constitución en el artículo 67, que reza lo siguiente: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Este derecho, que es esencial para la transformación y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en los estados contemporáneos, se ha cumplido en el país de forma parcial en aspectos como cobertura, calidad y acceso, lo que imposibilita el avance frente a otros estados de la región que tienen una mayor inversión. Pero el derecho a la educación no es el único derecho social que tiene imposibilidades de cumplirse plenamente, ni el único con el cual se llega a consolidar la desigualdad. Es la sumatoria de derechos sociales como el de la salud, trabajo, seguridad social, vivienda, entre otros, que no han sido cumplidos, situación que viene ampliando los índices de desigualdad y pobreza en Colombia. Las acciones de las instituciones estatales por garantizar los derechos sociales son mínimas y restringidas. La voluntad de los gobiernos centrales por cumplir con los derechos sociales para los ciudadanos ha sido frágil y débil. Por eso la dificultad para la concreción y garantía de estos derechos. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias. Platzi proveyó el capital Entonces, profe, ¿qué es la ciudadanía? En el Estado Social de Derecho, la ciudadanía es la máxima expresión de formar parte de un Estado. Es decir, es tener derecho a la salud, vivienda, recreación, es tener derecho a un trabajo en condiciones dignas, ya que las normas de este Estado se cumplan sobre de ti. Dimensiones de la ciudadanía. Existe la dimensión social. Es cómo como ciudadano me relaciono con el entorno, formo parte de la sociedad y de la colectividad y cómo yo voy siendo restringido y formado a través de las normas sociales de mi entorno. Colectiva es lo relacionado con el ejercicio de la ciudadanía, con la organización institución. Por ejemplo, cuando participas en los partidos políticos o ayer que salieron a votar. Normativa. Desempeña el papel de ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los mismos, así como la aplicación de los deberes. Retos de la ciudadanía digital. Profe, ¿qué es la ciudadanía digital? Con la modernidad ha aparecido una cosa que llama la ciudadanía digital. Antes nosotros solo teníamos la ciudadanía social. La digital es cómo tú te desenvuelves y te mueves en las redes sociales. ¿Cómo así, instructor? No lo entiendo. Todos tenemos un avatar o una configuración o una creación en redes sociales. Dependiendo de esa misma, nosotros nos relacionamos. Pero hay unas normas y unos retos en la ciudadanía digital que son, uno, la brecha digital. ¿Se tiene que cortar esta brecha? Sí, porque es que hay muchas personas que por miedo a el cambio
no saben manejar sus redes sociales, ni un computador, ni un celular, no saben entrar, ni saben pagar. Por ejemplo, ahorita me está escribiendo un amigo mío, Fajardo, necesito ayuda, necesito pagar por PSE. Yo le digo, gordo, es lo mismo que si tú pagaras con tu aplicativo de banco, es exactamente lo mismo. Simplemente vas a la página, das pagar por PSE y eso te redirige a tu aplicativo de banco. Simplemente el PSE es un intermediario. ¿Ya? Eso es, pero la gente no lo entiende. Open Data, la libertad de información. Hay tanta información en la red que no se sabe cuál es verdad y cuál es mentira. Y como hay muchas personas con el mismo nombre, es muy difícil identificar quién es quién en las redes sociales. Por eso sean muy cautelosos con lo que ustedes suben sobre de ustedes. No suban fotos indecorosas, tengan mucho, ni videos, tengan mucho cuidado, porque lo que usted sube nunca se borra. Economía. Las redes sociales y la ciudadanía digital ha cambiado significativamente la economía del país. Hoy en día se compra más por, ¿cómo se llama esto? Temu, Mercado Libre y Amazon que yendo al centro comercial. ¿Cambia la manera de entender los derechos de autor? Sí, la ciudadanía cambia la manera de entender la ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque ahora con el ChatGPT, con Wikipedia, con el Rincón del Vago, ustedes se han vuelto muy vaguitos y no están haciendo las tareas. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen eso así? Pues ustedes no aprenden. Después van a ser personas sin criterio que van a tener que preguntarle absolutamente todo a un computador. Seguridad, chicos, la ciudadanía digital debería generar seguridad, pero no la genera. Cualquiera puede clonar, meterse a tu información o hacerse pasar por ti. Ciudades inteligentes. La mayoría de las grandes ciudades son ciudades inteligentes, funcionan a través de QR y a través de sus redes de Wi-Fi. Esto es algo muy importante porque es una innovación aquí en Colombia. Son 3 apenas las ciudades que tienen ese servicio. La nacionalidad. Ojo, la nacionalidad. Este es un concepto un poquito más extenso, ¿ya? Pero la nacionalidad es el vínculo jurídico, político y sociológico que liga a una persona a un estado determinado. La nacionalidad tiene capacidad coercitiva para ejercer su autoridad, sociedad política jurídicamente organizada, es decir, el Estado-Nación, y la agrupación natural y espontánea de personas, personas vinculadas estrechamente que forman un Estado o nación. ¿El Estado puede estar conformado por varias naciones? Sí. La pérdida de la nacionalidad se puede dar por voluntad del sujeto, como puede ser la naturalización por derecho otorgado por un Estado a extranjeros para que asimilen sus naciones, y por disposición del Estado, cuando el Estado ¿cómo es que te destierra? Esto es diferente en cada Estado. La recuperación de la nacionalidad, ¿cómo se hace? Dejando de pertenecer a la nación que estaba santo. Este no puede ni debe cerrarse el camino para volver a ella, salvo en caso de penalidad vitalicia, como es el destierro. Por ejemplo, cuando a ti te destierran, tú no puedes volver a tu país y te quitan tus documentos y tienes que solicitar documentos en otra parte. Hay personas que todavía son apátridas. ¿Qué es una persona apátrida? Que no está ligada a ningún estado o nación. Tengo entendido que los hijos de Roldani, ¿cómo se llama? Ronaldo, el futbolista, no están ligados a ningún estado. Son apátridas. Dime, Miguel Francisco. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Hola. Ah, pues me está escribiendo, ¿verdad? Que ya me acordé. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Acuérdate que a mí me va la paloma. No, mira, Miguel, que en Wikipedia no se puede confiar. No, 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 no.
Pero mira que a veces es muy entretenido. Yo a veces me meto a leer Wikipedia y yo digo, y me pongo a comparar con lo que a mí me enseñaron y dice, hay cosas que concuerdan, otras que no. O sea, uno no puede sesgarse en que usted conoce absolutamente la verdad, ¿ya? Ahora, estamos acá en nacionalidad. Listo. La pérdida de la nacionalidad generalmente es cuando tú, por ejemplo, si tú te vas para Bélgica, tú tienes que renunciar a tu nacionalidad colombiana y volverte belga. Yo tengo amigos que les pasó. La ciudadanía, tienen varios tipos de nacionalidad. Por ejemplo, la doble nacionalidad. Por ejemplo, la colombo-alemana, la colombo-panameña, etcétera. ¿Ya? Cuando tienes dos nacionalidades, es decir, cuando tú sirves a dos estados, o cuando tú naciste en un estado y vives en otro. Nacionalidad originaria es cuando tú naces directamente en ese país, ¿ya? Y nacionalidad adquirida es cuando tú cambias tu nacionalidad por matrimonio o porque tú decides irte a vivir a ese país. Modos originarios de adquirir la nacionalidad. Ius marca la tendencia a atribuir al individuo la nacionalidad del estado en que nació. Ius sanguinis dota al individuo la posibilidad de adquirir la nacionalidad de sus padres. Criterios determinantes para la nacionalidad. Todo individuo debe tener una nacionalidad. Toda persona debe poseerla de su nacimiento y puede cambiar voluntariamente su nacionalidad. Pero les voy a colocar una trampa para que sepan. ¿Ya? Hay una trampa, chicos. La trampa es la siguiente. Hay muchos países que tienen dentro de sus estados varias naciones. ¿Cómo así pruebe que hay muchos países que tienen dentro de sus estados varias naciones? Por ejemplo, en Colombia tenemos varias naciones. Los Embera, los Embera-Chamí, Embera-Catíos, los guambianos, los nomás verdes, ¿ya? En España tiene varias naciones. La nación de Cataluña, bueno, todo depende del sentimiento y la forma y la cultura de esas naciones. Pero ¿quién inventó los países y la nacionalidad? Eso lo vamos a ver en el siguiente videito para entender sobre cuál es el origen del Estado-Nación. De ropa con ciertos colores. ¿Por qué sentimos que necesitamos defender la cultura de nuestro país, a veces al grado de agredir a otros o arriesgar nuestra vida? ¿Cuál es el origen del nacionalismo y de dónde sacamos esa idea de que mi país es mejor que el tuyo? Las personas tenemos necesidad de saber quiénes somos, pero aunque pareciera que es un asunto individual, no tenemos más opción que definir nuestra identidad a partir de nuestras relaciones. ¿A quiénes nos parecemos y de quiénes nos distinguimos? ¿A qué grupo pertenecemos y quiénes no pertenecen a él? Los estados-nación que actualmente parecen tan naturales no han existido desde siempre. Al principio, la identidad se construía a partir de grupos muy pequeños, clanes unidos por vínculos familiares que competían y colaboraban entre ellos y se distinguían por su manera de vestir, por ejemplo. Los territorios de estos grupos no tenían fronteras exactas ni instituciones formales. A estas organizaciones con territorios y cultura comunes puede llamárseles naciones, pero aún no estados. Después surgen los reinos. Una clase dirigente con una organización jerárquica es capaz de gobernar a grupos más grandes y controlar territorios más extensos. Además, los reyes empiezan a redactar normas para facilitar la convivencia de grupos más diversos. Esto es posible gracias a que se empiezan a compartir creencias religiosas, lenguas y costumbres. Es el surgimiento del Estado. Ojo, Estado y nación no son lo mismo. Un Estado podría tener varias naciones, aunque a veces coincidan, como las ciudades-estado de la antigua Grecia.
Cuando un reino conquista a otros y extiende sus territorios más allá de una cultura común, surgen los imperios. Ejemplo de estos ha habido en diferentes momentos de la historia, como el Imperio Romano o el Han en la antigüedad, o el español y el británico, el más grande de la historia, en tiempos más recientes. Finalmente, cuando los imperios caen y las naciones o territorios luchan por su independencia, surgen los estados nacionales que conocemos ahora. El Estado-nación actual se caracteriza por tener, además de una población, unas leyes propias y fronteras territoriales definidas. Se puede rastrear el origen de estas características a los tratados llamados la Paz de Westfalia, a la mitad del siglo XVII, con los que finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Cansados de tanta pelea, los estados firmantes se pusieron de acuerdo en dos conceptos centrales: la integridad territorial, o sea, el derecho de los estados de conservar su territorio, y la soberanía nacional, según la cual el poder reside en los ciudadanos y su derecho de gobernarse a sí mismos a través del Estado, ya sea este representado por reyes u otro tipo de gobernantes. Antes de este momento, los territorios y los pueblos eran patrimonio hereditario de los reyes. Por eso, muchos historiadores consideran la Paz de Westfalia el nacimiento del Estado-nación. Esta forma de organización se propagó por todo el mundo, pero no fue un proceso instantáneo. Tuvieron que pasar transformaciones sociales, económicas y políticas como la Revolución Liberal, la burguesa y la industrial, así como conflictos armados como la Revolución Francesa y las guerras de independencia americanas. Además de unas leyes y un territorio, el Estado-nación supone que la población comparte o pretende que comparta una cultura, un idioma y el mismo origen, e incluso una religión común. Esto para mantener un sentimiento de unidad nacional, aunque en la realidad estos factores de unidad sean ilusorios, porque muchas veces en un Estado-nación coexisten diferentes identidades étnicas y culturales, como el caso de los pueblos indígenas Ainu en Japón, los Sami en Noruega o los cientos de naciones originarias en América Latina, que con frecuencia son ignoradas, discriminadas o de plano silenciadas. Para construir una identidad nacional, los estados se valen de símbolos, adoptan una bandera con colores a los que dotan de significado, componen un himno nacional que exalta ciertos valores y sobre todo generan un mito fundacional, una historia basada en hechos reales con héroes y mártires gracias a cuyos sacrificios se fundó la patria. En este sentido, la identidad nacional no se diferencia mucho de una religión. Así, el nacionalismo nos da ese sentimiento de pertenencia que puede ser muy fuerte. Un amor por lo propio que lleva a algunos a dar la vida por la patria, o, en casos de fanatismo, a matar o matarse incluso por algo tan poco relevante como los eventos deportivos. ¿El nacionalismo es malo o es bueno? Algunos autores distinguen entre un nacionalismo etnocultural malo y un nacionalismo civil bueno. El primero es uno en el que se requiere pertenecer a la misma etnia y cultura para ser admitido, y las demás son discriminadas o destruidas, como en el caso extremo del nazismo y su intento de exterminar a judíos y romaníes. Mientras que el civil implica un reconocimiento libre y voluntario de las instituciones y cultura del país al que pertenecemos y en el cual pueden incluirse varias etnias y culturas, y se suele poner el ejemplo de Estados Unidos, en donde la ciudadanía no depende de tu origen etnocultural. Sin embargo, todos los estados-nación están construidos en torno a un grupo social dominante, y los demás tienen que adaptarse o desaparecer. En el caso de México, por ejemplo, se hablan 68 lenguas originarias, pero hace 200 años, 60 de cada 100 personas hablaba una de ellas, y hoy son solo 3 de cada 100, y muchas están desapareciendo. El problema del nacionalismo, por muy civil que sea, es que puede hacernos creer que nuestra nación es especial e incluso superior a las demás, y llevar a las poblaciones a enfrentarse en crueles conflictos en busca de la dominación. Por ejemplo, desde que existe, Estados Unidos ha lanzado más de 400 intervenciones militares en todo el mundo, inspirados en lo que se llama excepcionalismo estadounidense.
Si el nacionalismo surgió hace apenas unos cuantos cientos de años, es de esperarse que en el futuro deje de existir. Pero, ¿qué lo sustituirá? Algunos piensan que lo que surgirá es un Estado mundial, que, siendo optimistas, podría ser benévolo si fuera democrático y justo. Nos convertiríamos en ciudadanos del mundo sin enfrentamientos por recursos o fronteras imaginarias. Pero lo más probable es que fuera nefasto si seguimos la tendencia actual de concentración del poder en unas cuantas manos, y podría llevar a un totalitarismo como nunca antes se ha visto en la historia. Peor aún sería la sociedad sin Estado que propone la extrema derecha. No habrá fronteras, solo límites de propiedad. No habrá bienes comunes ni espacios públicos, dicen sus mismos proponentes. Imaginan un mundo sin seguridad social ni asistencia pública, donde las empresas y corporaciones operarían sin regulaciones, libres para enriquecerse mientras despojan a la tierra y a las comunidades. Quien también imagina un mundo sin Estado, pero absolutamente distinto, es Yasnaya Aguilar, lingüista de la nación Mije. Ella propone que las asambleas comunitarias y asociaciones populares se apropien de las funciones que convencionalmente ha hecho el Estado. Así, imagina un futuro en el que existen una diversidad de sistemas políticos unidos en una confederación o alianzas libres de comunidades pequeñas y autogestivas, donde se llevan a cabo acuerdos para lograr la seguridad, la educación, la salud y la justicia. Para terminar, nos gustaría dejarte con el poema Alta Traición de José Emilio Pacheco, a ver en qué te hace pensar. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inacible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Curiosamente, ¿tú qué piensas acerca de los estados-nación? ¿Crees que dejarán de existir? ¿En qué se convertirán? Déjanos tus comentarios para empezar un... A ver, chicos, dentro de un estado pueden existir muchas naciones. Si hablamos de nacionalidad, es el vínculo emocional que nos liga y nos conforma como miembros de algún tipo de lugar. Por ejemplo, la nación de Cataluyú, la nación gitana y demás. Pero todo esto está ligado al concepto de Estado. Ahora les pregunto, ¿ustedes entendieron el concepto de que un Estado puede tener muchas naciones o hay alguna duda? En el Estado colombiano es un solo Estado, pero tenemos muchas naciones. Excelente, me parece muy bien. Eso era lo que yo quería saber, porque esto es muy importante desde la sociología. Ahora, la democracia y la ciudadanía. Si tú eres ciudadano, tú puedes participar en lo que pasó ayer, en el ejercicio de la democracia, en la votación, en elegir a nuestros gobernantes. Ojo, si tú eres ciudadano. Ahora, ¿qué es la democracia? Es el medio que cuentan los ciudadanos para ejercer el control sobre las políticas. Que los ciudadanos tengan iguales oportunidades de acceder a las instituciones legales recibiendo el mismo trato. Que los procedimientos legales estén regulados y sean estándares y que se garantice el debido proceso. Que el sistema legal en su conjunto esté orientado hacia el respeto a la protección de los derechos civiles y de las libertades y garantías políticas. Que las normas y los procedimientos legales sean transparentes. Eso es la democracia. ¿Qué es la ciudadanía? Es un tipo de igualdad básica social, concepto de pertenencia a una comunidad, es equivalente a los derechos y obligaciones de todos los individuos que están dotados en pertenencia a un Estado nacional, que va más allá del régimen político y sus reglas constitucionales. Existe la ciudadanía minimalista, que es la que usted hace lo menos por su comunidad, la intermedia, donde usted sale a votar, y la maximilarista, que es que usted forma parte y está votando para que lo elijan como miembro de ese Estado. Mecanismos de participación ciudadana en un Estado social de derecho.
está el voto, que es el mecanismo que permite al ciudadano elegir a sus representantes mediante el sufragio. El voto es libre, efectivo y participativo y además es personal. Eso fue lo que hicimos ayer. Existe el plebiscito, pronunciamiento del pueblo en contra o a favor de una determinada decisión del Ejecutivo, ¿ya? Esto se hace a través de una convocatoria hecha en las elecciones. Luego existe el referendo, que es una convocatoria hecha para que el pueblo tome decisiones si aprueba, revoca o consulta, ¿ya? Existe el referendo aprobatorio, conciliatorio, revocatorio. ¿Qué es una revocatoria del mandato? Se basa en el voto programático, ¿ya? Donde los ciudadanos deciden si van a sacar al alcalde, al gobernador o al presidente. ¿Qué es una consulta popular? Pregunta que se hace el pueblo sobre un asunto determinado de trascendencia. Es obligatoria y además es facultativa. ¿Qué es el cabildo abierto? Reunión pública de todas las personas que forman parte del Estado y que se reúnen en cabildos o grupos para tomar decisiones. Iniciativa legislativa. Es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos a presentar sus proyectos de ley a el Congreso. Ahora vamos a ver más adecuadamente los mecanismos de participación ciudadana. Permítame un momento. Veamos este que me gusta a mí. Ciudadana. La Constitución Política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, que debe garantizar que todos los integrantes de la sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. De ahí surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran e incentivan la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su integración en todas las decisiones y la solución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Garantías. Los mecanismos brindan las siguientes garantías: votar de manera privada, militarizar las zonas para brindar seguridad a los participantes de las votaciones, huelgas, paros y manifestaciones, entre otros. Mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente. Garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios. Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana se ven reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobernante está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. También beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados en rebajas de precios en las prestaciones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio y días libres en el trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país, es decir, para que por medio de la participación a través de estos mecanismos esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas en forma positiva o negativa. Estos son los mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. El plebiscito.
El plebiscito es usado por el presidente de la República para refrendar o legalizar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. El referendo se utiliza para convocar a los ciudadanos a la aprobación o rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. El referendo derogatorio y aprobatorio. Este es un mecanismo mediante el cual se pone a la consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local. La consulta popular es la herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. El cabildo abierto. Este mecanismo es la reunión pública de los consejos distritales municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la decisión de asuntos de interés para la comunidad. La iniciativa popular. Este es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo, es decir, que pretende reformar la Constitución ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales, y de resolución ante las juntas administrativas locales, de acuerdo con las leyes que la reglamentan, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por las autoridades correspondientes. La revocatoria del mandato. Este mecanismo es un derecho político por el cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernante o a un alcalde. La tutela. Este es un mecanismo mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en cualquier caso. La Ley 134 de 1994 reglamenta todo lo relativo a los mecanismos de participación ciudadana. Haciendo uso de estos, los colombianos podemos entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer nuestras propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos políticos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos, o sancionar a los gobernantes que actúan en forma equivocada, entre otras formas de participación. Y esos eran los mecanismos de participación ciudadana. Vamos entonces a iniciar con el tema de hoy. El Estado colombiano tiene una serie de documentos que utiliza para acreditar qué pasó. El Estado colombiano tiene una serie de documentos para acreditar que tú perteneces al Estado colombiano. El primer documento, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, es el registro civil. Pero eso es mentira, chicos. El primer documento son, y que también son valederos, son el de nacido vivo, que pide el médico, la clínica o el hospital donde usted nació, y si lo tuvo una partera, ojo, y no se hizo este procedimiento ni se registró, entonces la fe de bautismo vale igual. ¿Por qué voy a dar este tema y por qué es tan importante? El año pasado acontece que yo estaba con un grupo de aprendices de emprendimiento y fomento empresarial y resulta que una de las chicas me dijo, profe, yo tengo un gran problema. Y yo, ¿qué pasó, mija? No, profe, lo que pasa es que mi papá no tiene cédula, no tiene nada y resulta que mi papá salió con cáncer. Y para poder que le den los medicamentos del cáncer, tiene que obviamente sí o sí tener cédula porque hay ciertas cosas como lo son los medicamentos para el dolor, se le asignan al número de documento, al número de cédula.
o al registro civil o a la tarjeta de identidad de la persona. Entonces yo le dije, no, pues hay que iniciar. Entonces nos pusimos a averiguar y resulta y acontece que él ni siquiera lo habían registrado, no lo habían declarado. Él era un NN para el Estado. Él no existía, no tenía CISBEN, no tenía nada. ¿Qué hubo que hacer? Los hermanos, la mamá, tuvieron que hacer una declaración extrajuicio. El cura párroco que le había aplicado los sacramentos, y está muy viejito, tuvo que ir y hacer una fe, es decir, como una especie de declaración, donde explicaba quién era él y desde hacía cuánto lo conocía. ¿Profe, eso es válido? Pues sí, pero con eso se inicia el proceso de registro civil de la persona. El registro civil es el documento que prueba el estado civil de una persona, es decir, su situación jurídica en familia y sociedad determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indisponible, imprescriptible y su asignación corresponde a la ley. ¿Cómo sacamos el registro civil de nacimiento? Se requiere la presencia personal de la persona a registrar acompañado del declarante. El registro civil de la persona si es extranjera, ¿ya? Y aparte de eso, la visa, pasaporte o la identificación de las personas, ¿ya? Acuérdense que también tiene que tener el RH de la persona para registrarlo. Registro civil de matrimonio. Chicos, aquí hay un pero. Cuando tú ya te casas, o sea que Jorge tuvo suerte y capturó a la Daniela, así se haya casado, lo que le dan es la partida de matrimonio. Si la partida de matrimonio no se registra, no tiene ningún valor, no estás casado. Ojo, cuando se hace ante la iglesia. Cuando tú lo haces ante el notario o ante el juez, de una vez queda asentado. Para registrar un matrimonio necesita el documento, el acta de matrimonio como tal, la copia de las cédulas de ambas personas, el RH. Últimamente están pidiendo una serología también. Y usted con eso va ante la notaría y pide el registro de ese matrimonio. Si hay capitulaciones o providencias, se deben registrar también ahí. Profe, ¿qué es capitulaciones o providencias? Jorge, para evitar que la Daniela le quite hasta la camisa cuando se separe, hace capitulaciones. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Porque resulta que la Daniela dijo, lo de Jorge será mío. ¿Cómo es que, como era que decía mi tía Ángela? Lo mío es mío y lo de él será mío cuando muera o cuando me divorcie. Por eso es importante, chicos, que hagan capitulaciones. Profe, pero eso le ocupa a todo el mundo. Vean, les voy a dar una advertencia. Usted después de 2 años de vivir en el mismo sitio con la misma persona, así no se haya casado, esa persona tiene el derecho a la mitad de sus bienes. Yo por eso me quedé solito. ¿Cómo así, profe? Sí, yo viví durante muchos años con una persona, más de 7, y el día que me voy a separar me estaban pidiendo que le entregara la mitad de mi casa y la mitad de mis cosas. Con la diferencia que yo, lo que no estaba a nombre de mi mamá, lo había recibido yo por herencia. Entonces, pues, las herencias no entran en patrimonio. Así que, chao. Pero sí me quisieron quitar. Entonces, por eso es muy importante, chicos. Sean cautelosos. Pueden tener su novia, su novio. Se pueden, pero no, si se van a ir a vivir con la persona, hagan un documento, ¿ya? Se aclaren las cosas. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ya. ¿Por qué? Porque después, un amigo mío, Brian, la mujer siempre vivió ofendida porque él no la quiso colocar en la compra del apartamento. A lo que yo le dije a ella, gorda, es que él compró su apartamento con lo que le tocó de la parte de la herencia del papá. Sería injusto. Y además que ni quiera colocar apartamento a nombre de él, lo colocó a nombre de la mamá. Precisamente para evitar, porque él ya sabía que se iba a separar,
que las cosas continuaran y que le quitaran la mitad del apartamento. Entonces, eso hay que hacerlo, chicos. Un registro civil de defunción. La Daniela tuvo suerte y pasó al otro lado a Jorge. A punta de cantaleta, la Daniela acabó con el pobre Jorge. ¿Qué se requiere? Se requiere el registro original de defunción, que lo expide el médico, la clínica o el personal que lo revisó usted cuando usted cantó en paz. ¿Cuál es el mayor problema que le puede pasar a una persona? Que se le muera un familiar o usted morirse en su casa. Lo hablo por experiencia. Mi abuela era enferma de cáncer y murió en la casa. ¿Cuál fue el problema, chicos? Que cuando llegó Emi y dijo que estaba muerta, me tocó a mí que ir a la Secretaría de Salud. Allá la recogieron porque había que hacer la autopsia. Luego me tocó que ir a mí a pedirle a un médico, los que la trataban a ella, que firmara de que ella estaba enferma terminal para poder evitar que se demorara el cuerpo más tiempo. Eso fue lo que yo hice. Cuando ya me dieron un papel del médico, yo fui a la Secretaría de Salud, como a las 3 horas, la mandaron para la funeraria. Se hizo todo el sepelio, para arriba y para abajo. Se enterró a la viejita. A los 3 días de la funeraria me llamaron que ya la morgue había mandado el documento para que yo fuera a acreditar la muerte de ella. Entonces, con eso me fui yo a la notaría y registré la defunción de mi abuela y pedí la cancelación de la cédula. Ojo, hay que pedir la cancelación de la cédula, porque si no, sigue activa y siguen funcionando y pueden hacer grandes estafas. Bueno, los documentos colombianos, chicos. El sistema de identificación colombiano aparece en 1952 durante el gobierno de mi amigo Rojas Pinilla. Era muy buena gente, torturamos gente juntos. La Registraduría Nacional del Estado Civil expide la primera generación de cédula de ciudadanía. Este documento se expidió hasta 1993. Mi abuela la tenía, mi mamá la tenía, mi papá, mis tíos, todo el mundo tenía cédula fea. Luego aparece la cédula plastificada, que aparece plastificada con el formato expedido en el año 1993 del sistema ANI. Era una cédula plastificada de color gris con dorado. A mí me parecía muy elegante, muy bonita. Pero esa desapareció en el año 2000. En el año 2000 aparece la que yo tengo actualmente, que es la cédula amarilla con colores, que está debidamente con su código de barra, su huella dactilar, la información de la persona, pero esa ya cambió. Esa ya ahora no va más. Ahora se parece más a la tarjeta, ¿cómo se llama? Tarjeta de identidad que aparece aquí abajito. Se parece más. La identificación en Colombia, todo se reduce a través de las huellas dactilares y el sistema Henry canadiense. Es decir, las cédulas y todo se basa en las huellas dactilares y el sistema Henry canadiense. Para que lo tengan bien identificado. Ahora apareció la cédula digital. Vamos a ver la historia de las cédulas en Colombia. Porque es muy interesante la historia de las cédulas y el sistema de identificación y las huellas dactilares en Colombia. Es un sistema canadiense que mide numerológicamente las líneas de tu mano. Hoy vamos a hablar de la que ha sido nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga en esta época de pandemia, las cédulas. Y además de esta época de pandemia quise hacer este video porque esta tarjetica no solamente nos sirve para identificarnos, sino también para demostrar que hacemos parte del Estado, que existimos, que somos ciudadanos. Antes, mucho antes de la creación de las cédulas, los documentos con los cuales se hacía la identificación de las personas en el país
eran los documentos eclesiásticos, como las partidas de bautismo, las actas de matrimonio, las actas de defunción y de hecho algunas registradurías, sobre todo las municipales, guardan todavía esos documentos y uno puede ir a chismosear. Pero a la hora de hacer las elecciones había muchísimas formas de hacer fraude. O sea, si con cédulas hacen fraudes, imagínense sin cédulas. Hasta 1930 los gobiernos liberales buscaron disminuir un poco esos problemas de identificación electoral con las cédulas. Un poquito antes, en 1929, se habían hecho discusiones sobre implementar las cédulas en Colombia. La idea es que la cédula fuera el documento obligatorio cuando la gente fuera a votar. Y eso tenía, como siempre les digo, una intención o un objetivo político un poco muy establecido. Estábamos en pleno gobierno liberal y los liberales buscaban legitimar ese gobierno que ellos estaban ejerciendo a través de votos que habían sido dados con cedulación. Es decir, si el presidente era liberal, eso sucedió porque las personas votaron para que fuera liberal, porque las personas querían que fuera un presidente liberal y no porque pasaron otras cosas como que una persona votó 2 veces o votaron muertos o votó una persona con 2 nombres diferentes o una persona votó en 2 lugares diferentes. En fin, tantas cosas. La idea era que entre 1934 y 1935 todo el mundo tuviera una cédula, pues todo el mundo que pudiera tener una cédula. Y por supuesto eso era una tarea tremendamente apoteósica. Las primeras cédulas medían 17 centímetros de lado y eran impresas por la imprenta nacional. Y de la imprenta salían a cada departamento, municipio, lugar en el cual se necesitara cedular a las personas. Pero en esa época no habían claramente computadores y por lo tanto las cédulas eran llenadas por los alcaldes y por los jurados de votación de cada lugar. La expedición de la cédula duraba más o menos 20 o 30 minutos y en realidad uno no tenía una cédula sino que tenía 4 cédulas, porque en la imprenta se imprimían 4 papelitos, para que me entiendan. Entonces uno se quedaba para uno, el otro iba para la gobernación, otro iba para la policía y otro se quedaba con el jurado electoral. Para mayo de 1935 se habían impreso casi 2 millones de cédulas y los datos que se ponían eran nombre, domicilio, edad, color de piel, estatura, color del cabello, tipo de frente y tipo de nariz, la huella dactilar y una foto. Sin embargo, no todas las personas tuvieron cédula inmediatamente. Primero, se ceduló a los hombres mayores de edad, es decir, mayores de 21 años en esa época, que supieran leer y escribir y si querían votar para presidente tenían que tener una renta o un capital. En los años 50 las cédulas tenían sellos según si la persona era del Partido Liberal o si era del Partido Conservador. Así que las cédulas también servían un poco para saber cuántos afiliados habían en un partido político, más o menos, pues porque las cuentas tampoco pueden ser tan exactas. En los años 50 también se aprobó el sufragio femenino y Carola Correa, la esposa de Rojas Pinilla, fue la primera mujer en tener una cédula. Aunque uno podría leer eso como un gran avance dentro de los derechos de la mujer, y sí, realmente lo que pasaba era que se venían las elecciones del Frente Nacional y pues se necesitaba que las mujeres votaran para tener más votos hacia un partido o hacia el otro. Por supuesto, el proceso de cedulación no escapó de las disputas entre liberales y conservadores. Los conservadores se oponían, o bueno, está bien, maticemos, algunos conservadores se oponían a que se cedulara a todo el mundo porque ellos decían que solamente las personas con cierta cultura y no las masas de campesinos debían tener cédula. Pero ambos partidos hicieron cosas como cedular a menores de edad y si alguien del Partido Liberal o alguien del Partido Conservador fallecía, pues no cancelaban esa cédula para tener un voto adicional. Esas disputas que hubo en el proceso de cedulación hicieron que se tuviera que llamar a una misión extranjera. Esa misión era canadiense y tenía como objetivo hacer una reforma al sistema electoral. Y a partir de las recomendaciones de esa misión se creó la Registraduría Nacional. Desde entonces han habido 4 familias de cédulas y ahora se empieza a asomar la nueva cédula digital. Por supuesto, con la aparición de la cédula no significa que mágicamente todos los problemas de fraude electoral hayan desaparecido. Es más, una de las guerrillas más importantes de Colombia se creó como resultado de un fraude, de un supuesto
fraude electoral. Pero eso es tema de otro video. Pueden seguir a los historietos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Los Historietos. No olviden suscribirse al canal, por favor, aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse. La cédula cambió como desde el 2024, es de otro color. O sea, la amarilla que yo tengo, que es la del 2000, no. Luego sacaron en el 2023 la cédula digital. Eso no cuajó, o sea, eso no cuajó. Y ahora hay una cédula nueva, espérate, ya te la muestro. Ya te la muestro porque ya está ahí. Yo no la he ido a sacar porque es que la mía tiene una foto tan bonita y la verdad, esa foto que cuando yo tenía 20 años, ya uno, no, mejor dicho, yo uno que tiene que usar para verse joven, pues. Ya les muestro. Topo. Listo. Esta es la nueva cédula, chicos. Yo he visto que muchos de mis aprendices la tienen actualmente, esa cédula nueva. Sí, yo también lo noté. Sí, sí, yo también lo noté, chicos. O sea, sí, 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 yo para qué te digo mentiras. Pero sí, esa es la cédula nueva. Sino que es que este es... Vamos a verla por detrás. ¿Se aparece por detrás? No. Solo la muestran por delante. Pero ya todo lo tiene un amigo mío, Ricardo, la hizo sacar porque la se le perdió y hizo para sacarla. Pues a mí me parece bonita, o sea, de verdad que está pintoresquita la cédula nueva. Pero me digo que por acá tengo otra mejor. Bueno. Bueno. El código de la nueva cédula permite saber también que vayan a incorporar los documentos como el pase de conducir y la EPS. En la nueva cédula va incorporado el pase de conducir y la EPS. Mira, está muy chévere. Ya no tiene la firma, no, sí tiene la firma, sí. Ajá. La cédula actual no pierde vigencia, seguirá siendo válida hasta que usted solicite la cédula nueva. Si usted quiere la nueva cédula, podrá tramitarla pagando por ella, como si estuviera pidiendo un duplicado. La nueva cédula no tiene huella dactilar a la vista. Esto se hace para que se elimine la copia de este elemento que produce actualmente suplantaciones. La nueva cédula es prácticamente infalsificable por las películas de policarbonato con la que está fabricada. El código de la nueva cédula permite saber también digitalmente que hayan incorporado los documentos del pase de conducir y la EPS. Para obtener la versión digital de la nueva cédula hay que recurrir a las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil para enrolar la imagen del tenedor del documento desde el mes próximo enero. Usted nunca, los bancos y entidades públicas y todos aquellos que requieren la nueva cédula para trámites y sistemas ligados. Pues es una cédula normal, solo que está ¿cómo se dice? Más modernizada. Sí se parece a la ecuatoriana, como dice el compañero, pero literalmente es mucho más inviolable, porque es que el problema de las cédulas en Colombia es que son muy fáciles de violar, o sea, son muy fáciles de alterar. Listo. El pasaporte colombiano es el documento que se expide a los ciudadanos colombianos para realizar viajes internacionales para viajar a los países de América del Sur, a excepción de Guayana, Surinam y Venezuela, que los ciudadanos colombianos pueden usar su cédula de ciudadanía como si estuvieran en su mismo departamento. Las solicitudes de pasaporte colombiana están bastante demoradas actualmente, pero se pueden hacer pidiendo una cita. El pasaporte electrónico continúa, el pasaporte de lectura mecánica también
pero el anterior pasaporte perdió validez. El nuevo pasaporte está bastante difícil de sacar. Vamos a ver una información sobre los pasaportes, porque al cambio que se hizo, resulta, acontece y sucede que está bastante duro. ¿Por qué, chicos? Porque es que conseguir una cita, yo creo que usted primero consigue cita en la embajada de los Estados Unidos que el dichoso pasaporte. Ve, si un amigo mío consiguió primero cita en la embajada de los Estados Unidos que el pasaporte apenas lo está sacando. Hola viajeros, bienvenidos una vez más a Pasión por el Mundo. Soy Camilo Reyes y les doy la bienvenida a este video tutorial de cómo sacar el pasaporte este 2024. Realmente es un trámite muy fácil de hacer, nos podemos demorar 20 minutos, media hora, pero bueno, vamos a hacer el paso a paso. Vamos a ver cuál es la página oficial, qué documentos nos piden, qué valor tiene el pasaporte este año y bueno, al final vamos a hacer una pequeña lista de los países que solamente piden el pasaporte para poder visitarlos. Que es una lista de 129 países. Nada mal. Entonces, sin más, comencemos con este video. El trámite del pasaporte es muy fácil. Lo primero que debemos hacer es programar una cita mediante el sistema de agendamiento virtual, donde se debe diligenciar el formulario con la información solicitada, seleccionar la ciudad y oficina donde se realizará el trámite, el día y la hora cuando se desea agendar. El link es la página oficial de la Cancillería de Colombia, cancillería.gov.co. Ten en cuenta que la habilitación de la cita es de domingo a jueves después de las 5 p.m. Ya después puedes escoger cuál es la sede que más te conviene. Personalmente yo escogí la de Corferias y fue un trámite bastante rápido por realizar. Reunir los documentos requeridos. Documento de identidad original, cédula de ciudadanía o contraseña. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150. Si se trata de un menor de edad, autorización de ambos padres o acudientes legales. Si se trata de un extranjero residente en Colombia, cédula de extranjería vigente. No olvides asistir puntualmente y llevar los documentos originales y copia. Te tomarán la foto y registrarán tus huellas dactilares. También firmarás la solicitud. Si tienes un pasaporte antiguo, tienes que llevarlo contigo. En ese momento podrás pagar el total del pasaporte, que es un valor de 207.000 pesos colombianos este 2024. Recibir el pasaporte. Según información de la Cancillería, el tiempo de entrega del pasaporte en Bogotá es de 24 horas después de que el pasaporte haya sido pagado. En caso de los que fueron expedidos en gobernaciones, la espera será de 48 horas y los del consulado hasta 8 días después del pago. Ten presente que hay un plazo máximo de 6 meses para reclamar el pasaporte en la misma oficina en la que se realizó el trámite. En caso de no reclamar el documento en este periodo, el pasaporte será anulado y deberá realizar nuevamente el trámite y pagar uno nuevo. En Bogotá no se requiere cita previa para reclamar el pasaporte. ¿Qué países puedo ir sin visa solo con el pasaporte colombiano? El pasaporte colombiano se ubica en el puesto número 33 de 98. Esto no está nada mal, ya que con él a 129 países contra 69 que nos piden una visa para entrar. Y bueno, la lista es bastante extensa. Países como Corea del Sur, Singapur. ¿Cómo sacar el pasaporte en Colombia? Pero pues la verdad no es tan importante. Está lista porque ustedes no se van a ir de viaje todavía. Ahora vamos a hablar de los símbolos patrios que los ligan a ustedes con el Estado-Nación de Colombia. Los símbolos patrios más comunes de Colombia son la bandera de Colombia, el cóndor de los Andes, el escudo y la espada de Simón Bolívar,
la palma de cera, la orquídea catleya, el oso de anteojos y la rana dardo. ¿Qué significa la bandera de Colombia? Recuerden que ya estamos iniciando el tema de Constitución Política de Colombia. Desde el día de hoy ya estamos en la guía número 3, resultado de aprendizaje 3. Salimos del 2, estamos iniciando al 3. El amarillo representa la riqueza del suelo, así como el sol, fuente de vida, luz y soberanía, armonía y justicia. El azul representa el cielo que cubre la patria, los ríos, los dos océanos que bañan el territorio colombiano. Y el rojo representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla. También significa la libertad, significa el amor, el poder, la fuerza y el progreso. Ahora, el escudo de Colombia, que yo me acuerde, antes no teníamos al cóndor. En mis tiempos, cuando Rafael Núñez gobernaba, tenía un águila mirando hacia un lado. Tiempo después fue que se decidió que fuera el ave nacional la que estuviera sosteniendo una corona de olivos en el cielo, encima del escudo. El primer escudo nacional fue establecido por Su Alteza Real, Carlos V, en el año 1548, y solo fue hasta 1834 cuando el entonces presidente de la República, Leonardo Granada, General Francisco de Paula Santander, estableció el emblema que conocemos en la actualidad. El escudo contiene elementos distintivos de Colombia como el imponente cóndor de los Andes, que carga una cinta con la leyenda Libertad, Orden y Justicia. En la faja superior tenemos dos cuernos, uno con oro que representa la riqueza de nuestro país. Al otro lado tenemos otro cuerno con frutas, verduras y demás. Y en la mitad la granada, símbolo que antes nos llamamos la Nueva Granada. En la faja media tenemos el gorro frigio, símbolo que una vez estuvimos gobernados por los españoles, pero que gracias a que peleamos porque nos habían impuesto arrodillarnos ante el gorro frigio, tenemos la libertad, por eso se coloca ahí, para representar la libertad. Y en la faja inferior tenemos el istmo del Canal de Panamá con dos barcos con las velas izadas. Y la bandera que recorre nuestro hermoso escudo. Y el símbolo de libertad y orden. A mí el escudo de Colombia me parece muy hermoso, demasiado histórico. El himno nacional de la República de Colombia fue compuesto en 1887 por el entonces presidente Rafael Núñez. El himno fue proclamado oficialmente en el año 1920 por el presidente Marco Fidel Suárez y compuesto musicalmente por el italiano Oreste Sindici. Se dice que el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa francesa. Ahora, el Estado es una organización constituida por instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio y uso de la fuerza y la soberanía aplicada a la población dentro de los límites territoriales del Estado. Colombia es un Estado social de derecho conformado en forma de república unitaria, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la libertad, de la libertad y de la dignidad humana de las personas que la prevalecen. Libertad de la dignidad humana, con respeto a las personas que la prevalecen, con la prevalencia del interés general. El Estado colombiano, por ser un Estado social de derecho, debe respetar los bienes de los colombianos, así como garantizar la educación, la salud y la vivienda. Van a haber unos cambios muy importantes en el CISBEN, y eso se va a presentar este año. ¿Qué es? Hermético, ¿qué es el RUI? Vamos entonces a explicar un poco cómo el Estado va a optimizar el nuevo sistema que reemplazará al CISBEN. A mí me parece que es un poco mejor porque ayuda a sacar a los ricos del CISBEN. Presten atención. Buenas noches a todos los que se conectan a Winter ABC. Hoy pues vamos a tocar un tema muy importante que es: ¿se acaba el CISBEN en Colombia? ¿Cómo así? Muchos de ustedes me tienen por todos lados preguntándome por WhatsApp, por comentarios. Winter,
¿Es verdad que se va a acabar el Sisbén? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a funcionar el nuevo sistema? ¿De qué trata eso del tal RUI o Registro Universal de Ingresos? Pues bueno, yo les había contado, hace como un año y medio, les había dado la información, pero hay personas que no lo saben. Y sí, el RUI es un nuevo sistema que ya estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, hace como 2 años estaba ahí, está plasmado ahí, ya se hizo un documento, ya se está socializando poco a poco. Yo por ahí le pedí al DNP que si por favor podíamos esclarecer pues para toda la comunidad en Colombia en general, porque esto va a cambiar muchas cosas. Y pues bueno, en este momento quiero dejar muy claro cómo va a funcionar ahora la nueva metodología del Sisbén, que va a pasar a ser registro social de hogares, que no se ha implementado por eso, o sea, en su totalidad, y por eso pues no les había ampliado la información. Pero ya que ustedes me están preguntando, me puse a investigar y encontré una entrevista que se hizo con Canal Caracol hace como un año, año y medio, pero fue muy clara la información y pues la idea es como volver a refrescar para los que no saben. El Sisbén, digámoslo así, va a cambiar, va a transitar a un nuevo sistema, ¿sí? Que se va a llamar RUI. Todos vamos a estar dentro del registro social de hogares. Pero ¿qué se quiere con esto? Vamos a escucharlo, por favor, vamos a compartirlos y prestemos muchísima atención. Sé que hay muchísimos conectados a esta hora en TikTok, en YouTube y en Facebook. Vamos aquí a saludar rápidamente y de una vez ir al grano, porque el Sisbén sí, digámoslo así, va a transitar a un nuevo sistema, va a acabarse, digámosle que sí. Pero escuchemos, primero que todo, o voy a mostrarles aquí, voy a quitarme rápidamente de acá, para que ustedes vean en pantalla y por favor me dice si me ven, si ven ahí. Bueno, yo creo que ahí. ¿Listo? Ahí dice lo siguiente, que el artículo 70 de la ley 2294 del 2023 creó el Registro Universal de Ingresos RUI. O sea, eso se creó hace 2 años, administrado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con el propósito de que dicho registro sea el único instrumento focalización de los subsidios. Ojo, porque aquí vamos a tocar todos los subsidios. Escúchenme muy bien. Todos los subsidios, no 1, ni 2, ni 3, todo. Programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. Quiere decir que eso se va a acabar el estrato. O sea, esto va a haber mucha digamos así, va a ser como algo más completo. Que el anterior artículo menciona que para la consolidación del Registro Universal de Ingresos, voy leyendo acá, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, podrá usar los datos recopilados de fuente primaria de los que se alimenta el Registro Social de Hogares, así como la autodeclaración de información de ingresos y socioeconómico de personas y hogares, o sea, de usted. Aquí viene lo importante. Ojo, ojo que aquí está la clave. Ya vamos a ir al video y por favor compartamos la información porque yo sé que esto le va a interesar a usted. Que la implementación del RUI requiere de un proceso de transición, ojo, transición, desde el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales que se llama Sisbén, que garantice la continuidad en el funcionamiento de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. Esta transición deberá ser desarrollada en 3 fases. Fase 1 de acondicionamiento, fase 2 de desarrollo metodológico y fase 3 de operativo y tecnológico y fase 3 de implementación, que contará con procesos de sensibilización y divulgación. El nuevo sistema va a reemplazar al Sisbén porque la encuesta del Sisbén la alteran demasiado, hay mucho desorden con respecto a eso y generalmente los subsidios y ayudas le llegan a personas que tienen dinero. Eso es lo que corresponde a el Estado Social de Derecho y al Sisbén. Ahora, la próxima clase vamos a ver las ramas del poder, pero vamos a iniciar con ellas
hoy en serio. ¿Listo? Vamos a ver un poquito de la estructura del Estado colombiano a través de las ramas del poder. Permítanme un segundito, les comparto. Ya la habíamos visto. La rama ejecutiva es la rama que conforma la parte ejecutiva y administrativa del Estado. Está compuesto por la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, programas especiales, Departamento Administrativo de la Presidencia, las consejerías y la Casa Militar. En los departamentos, la rama ejecutiva se ve a través de la gobernación y en los municipios a través de la alcaldía o cámara. La rama ejecutiva ejerce la administración de todo el Estado. La rama legislativa se encarga de hacer cumplir las leyes y hacer que las leyes en Colombia prevalezcan y se mantengan y que se cumplan. El Estado colombiano tiene dos cámaras. El Senado, que sería la Cámara Alta, y la Cámara de Representantes, que sería la Cámara Baja. Ellos se encargan de hacer cumplir, de redactar las leyes de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Hay algo que ustedes deben entender, chicos. La rama que más le cuesta al Estado no es la rama ejecutiva, es la rama legislativa. La rama judicial, que es realmente la que trabaja, está obsoleta porque no se nombra personal desde 1980. Este tiene diferentes tribunales, como son el Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, que empieza con los juzgados municipales, los juzgados del circuito, los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal o la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que empieza con los juzgados administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Y la Corte Constitucional, que tiene la jurisdicción constitucional. El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene una sala administrativa y una sala jurisdiccional disciplinaria. Las jurisdicciones especiales, que está la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz, o los jueces de reconsideración y la Fiscalía General de la Nación. Y esta, que es la que más trabaja, es la que menos gasta el Estado. Cosas raras, ¿no? Por último, están los órganos de control, que está la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Todos forman parte del Ministerio Público. Entonces vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco de esto. La Procuraduría General de la Nación está encabezada por el Defensoría del Pueblo y las Defensorías Regionales, por el Viceprocurador. Y además tiene a su vez, hacen parte de él la sala disciplinaria, las procuradurías regionales, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Secretaría General y las veedurías. Dentro de eso también están las personerías municipales y distritales, las procuradurías regionales, las procuradurías distritales, las procuradurías provinciales, las contralorías departamentales y las contralorías departamentales y municipales. La Contraloría General de la Nación tiene dos funciones especiales. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Debe vigilar, controlar e investigar que los recursos del Estado no sean robados o tomados. Y esta a su vez tiene las Contralorías delegadas, las gerencias nacionales y las gerencias departamentales para vigilar cómo se gastan la plata. La Auditoría General de la República tiene un auditor general y un auditor auxiliar. La auditoría delegada para vigilar la gestión fiscal es una y la Secretaría General de la Vigilancia y la Auditoría es otra. Y hay gerencias seccionales. Todo para vigilar en qué se gastan la plata, pero nunca se sabe. Eso es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros y espero que muy pronto nos volvamos a ver. En la próxima clase vamos a ver qué es acción de tutela, cómo se maneja y vamos a aprender a hacer una acción de tutela y un derecho de petición. Orwa. Como dice el dicho, ha sido un gusto que me hayan visto. Si alguien tiene alguna pregunta, queja o reclamo, que por favor hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie? ¿Todos de acuerdo? Ok, chicos, gracias por haber estado en formación.
Listo, instructor, gracias. Que tengan feliz día. Hasta luego.